Imagina un faro, no uno que guía barcos en un puerto tranquilo, sino una hoguera colosal encendida en la cima de un acantilado que bordea el fin del universo. Para que esa luz no se apague, cada mañana se deben arrojar a las llamas las almas de 1000 personas, hombres y mujeres, que ayer tenían nombres, miedos y esperanzas, y que hoy son solo el combustible para que una idea moribunda siga respirando. Este es el costo operativo de un martes cualquiera, en el universo de Warhammer 40.000. Bienvenidos a la Biblioteca Enterrada. Hoy vamos a explorar el universo de Warhammer 40.000. ¿Qué le sucede a una especie cuando su mayor protector es en realidad un cadáver en descomposición? ¿En qué momento la supervivencia se vuelve más aterradora que la propia extinción? El milenio 41 es un estado mental. Es el punto donde la ciencia se convierte en religión, la burocracia en una pesadilla y la compasión en una debilidad que debe ser castigada con la muerte. Para comprender la pesadilla que es el milenio 41, primero debemos recordar el sueño que lo precedió. Hubo una era, hace 10.000 años, donde el hombre no temía a las estrellas, las reclamaba. Bajo el mandato del emperador, la humanidad se expandió por la galaxia armada no solo con Volters, sino con la verdad imperial. Un mandato de razón, ciencia y ateísmo que buscaba liberar a la especie humana de la superstición. Pero este ascenso fue truncado por la traición. Horus, el hijo más brillante y el favorito del emperador, sucumbió a la corrupción de la disformidad y arrastró a la mitad de las legiones astartes a una guerra fratricida. Este hecho sería recordado como la herejía de Horus. Esta contienda no terminó con una victoria, sino con un final amargo que dejó al emperador herido de muerte y a la humanidad huérfana de su guía más importante. Con el emperador confinado del trono dorado como un cadáver en descomposición, el imperio sufrió una transformación institucional radical. La verdad imperial fue enterrada y reemplazada por el credo imperial. El hombre que alguna vez predicó la lógica fue convertido, por necesidad y miedo, en un dios. Este trono dorado, en el cual fue confinado, funciona como el ancla teológica de toda la estructura humana. Ya no es solo el soporte vital del emperador, o el faro psíquico que guía a millones de naves a través del vacío del espacio. Es el centro de una teocracia, que debe sacrificar diariamente las almas de 1000 psíquicos en un ritual de muerte incesante, y un dogma que mantiene la cohesión entre millones de mundos aislados. Vivir en esta época significa habitar el régimen más sangriento imaginable, un mundo donde el poder de la ciencia y la razón se ha olvidado, y ha sido reemplazado por una superstición, por rituales vacíos y una burocracia pesadillesca que apenas comprende las herramientas que utiliza. El conocimiento técnico y científico fue convertido en un ritual religioso bajo el mandato del Adeptus Mechanicus. Ya no se inventa, se imita. No se comprende la ciencia detrás de las máquinas, sino que se venera el espíritu de la máquina. Al mismo tiempo, el Administratum se transformó en una burocracia espantosa que prefiere sacrificar poblaciones enteras antes que permitir una desviación de sus archivos, y donde planetas enteros pueden ser olvidados por un error. El imperio del milenio 41 es el resultado de 10.000 años de estancamiento. El sistema se consume a sí mismo para durar un segundo más, como una máquina oxidada que solo sigue girando porque el peso de su propia masa es demasiado grande para detenerse. Para el imperio del hombre, la supervivencia no es solo cuestión de fronteras, sino de integridad existencial. La humanidad se encuentra atrapada entre dos fuerzas de naturaleza radicalmente distintas, pero igualmente devastadoras. La presión externa del océano, civilizaciones alienígenas que, ya sea por su propia biología o por reclamos históricos previos, compiten por el mismo espacio vital y niegan el derecho del hombre a existir. Por otro lado, la fractura interna y absoluta que representa el caos, una fuerza de corrupción moral y espiritual que no proviene de las estrellas, sino de las profundidades de la psiquis. Mientras que la alienígena amenaza con el desmantelamiento físico de los mundos humanos, los dioses oscuros buscan la degradación del alma, convirtiendo cada debilidad y cada pecado en una grieta por la cual desangrar la realidad. Entender a estos enemigos es entender por qué el imperio ha elegido el camino de la brutalidad absoluta como su única respuesta política. El primer gran desafío que tiene el imperio para la estabilidad es el orco. A diferencia de otras civilizaciones, los orcos no poseen una estructura diplomática ni objetivos políticos, no buscan la paz, ni el comercio, ni la hegemonía de territorio. Su existencia es una amenaza demográfica perpetua. Lo que hace a los orcos un desastre para cualquier civilización es su propia naturaleza biológica. Funcionan como una infección en el tejido de la galaxia, debido a su composición fúngica. Un solo individuo caído libera esporas que garantiza la aparición de nuevas generaciones décadas después de que el conflicto parezca haber terminado. Esto genera un estado de guerra permanente,
en cualquier mundo que toquen. El Imperio no puede ganar contra los orcos, solo puede gestionar el nivel de devastación. En la cultura orca, la violencia es la única moneda válida, y el motor de su cohesión social a través del fenómeno conocido como el WOG. Esta movilización masiva no es un plan militar, sino un impulso instintivo que anula cualquier posibilidad de diplomacia. Para el ciudadano imperial, el orco es la prueba de que el universo es inherentemente hostil, haciendo que el dogma del exterminio sea la única respuesta ante lo ajeno. No hay espacio para la piedad cuando te enfrentas a una especie que encuentra su mayor realización espiritual en la aniquilación total del otro. A diferencia de cualquier otra raza de la galaxia, los tiránidos no poseen una cultura, ni religión, ni estructuras políticas que la humanidad pueda siquiera intentar comprender. Son una fuerza de muerte total. No vienen a conquistar mundos para gobernarlos, vienen a consumirlos para convertirlos en materia orgánica. Su llegada se anuncia a través de la sombra de la disformidad, un fenómeno que provocó un aislamiento psíquico absoluto. Esto no es solo una táctica de guerra, es una herramienta de desarticulación social. Al cortar la comunicación con el trono dorado, los mundos imperiales caen en el pánico y el desorden, mucho antes de que la primera criatura toque el suelo. La fe se quiebra cuando el cielo se oscurece, y las plegarias al emperador parecen no encontrar respuesta en el vacío. Desde una perspectiva de gestión imperial, el tiránido es el enemigo más costoso. Su presencia obliga a la Inquisición a ejecutar la política de tierra quemada más extrema e imaginable, el exterminatus. Para frenar el avance de una flota enjambre, el imperio a menudo se ve obligado a destruir sus propios planetas, incinerando a millones de sus súbditos para privar al enemigo de su sustento biológico. La existencia de los tiránidos valida el dogma más cruel de la teocracia imperial, que el individuo es irrelevante y que la única forma de salvar a la especie es estar dispuesto a sacrificar sectores enteros de la galaxia. En este conflicto, la humanidad no lucha por la gloria ni por la ideología, sino por no ser borrado de la escala biológica del universo. Pero existe una forma de amenaza que el Imperio teme más que la violencia de los orcos y el hambre de los tiránidos. Los Eldars y los Necrones son los antiguos señores de la galaxia, razas que alcanzaron la cúspide de la civilización cuando los ancestros del hombre aún no habían salido de las cuevas. Para el Imperio, ellos son el recordatorio de que su dominio sobre las estrellas podría ser solo un suspiro en la historia del cosmos. Los Eldars personifican la tragedia de la decadencia. Su cultura, una vez infinita en el dominio sobre la energía psíquica, colapsó bajo el peso de su propia arrogancia y hedonismo. Funcionan como una civilización de refugiados, que se aferran a la supervivencia mediante la manipulación del destino. Desde una perspectiva política, los Eldars no buscan territorio, sino la preservación de su raza. Esto los convierte en aliados poco fiables y enemigos impredecibles. Su ética no se basa en la diplomacia, sino en la gestión de probabilidades, donde la muerte de 1 millón de humanos es un precio aceptable si garantiza la salvación de una sola vida Eldar. Son el espejo en el que el Imperio teme mirarse, una potencia que lo tuvo todo y terminó habitando las sombras de su propia gloria. Tras un letargo de 60 millones de años, estas legiones de metal inmortal están despertando para encontrar su antiguo hogar ocupado por lo que ellos consideran alimañas. A diferencia de la fe del Imperio, los Necrones poseen una tecnología que doblega las leyes de la física, con la misma frialdad que un arquitecto corrige un plano. Su estructura social es de una jerarquía feudal inquebrantable. Dinastías gobernadas por nobles cuya voluntad es ley absoluta, sobre una masa de súbditos que han perdido toda conciencia y alma en el proceso de transferencia al metal. El conflicto con los Necrones no es una guerra de recursos, sino un litigio de propiedad. Ellos no vienen a negociar fronteras, vienen a desalojar a una especie intrusa de su territorio legítimo. La existencia de estas razas antiguas obliga al Imperio a mantener una postura de xenofobia defensiva. Frente a las razas que consideran al ser humano una anomalía transitoria o una simple pieza de juegos de milenios, el Imperio ha respondido con un aislamiento cultural absoluto. Ante los señores del pasado, la humanidad solo puede ofrecer el fuego de su fe, negándose a ser el cadáver sobre el cual se construyen glorias ajenas. El mensaje es claro: para que el hombre herede las estrellas, primero debe incinerar el pasado que intenta reclamarlas. Si los senos son el muro que presiona desde afuera, el caos es la herida que desangra al Imperio desde dentro. No es un enemigo que se puede localizar en un mapa estelar, o al que se puede expulsar mediante una simple conquista territorial. El caos es una fractura en la condición humana, una fuerza de corrupción que no proviene de las estrellas, sino de la disformidad. Un plano de energía pura, alimentado por los impulsos, miedos y ambiciones de todo ser sintiente. El caos representa la erosión absoluta de la estructura social. Los dioses oscuros, Khorne, Tzeentch, Nurgle, Slaanesh, no son deidades externas,
sino ecos de nuestros propios excesos convertidos en fuerzas. Representan la ira, la ambición, la decadencia y el placer, llevados a un extremo que desmantelan cualquier rasgo de civilización. Para el ciudadano medio del imperio, que vive bajo la bota de una teocracia asfixiante, el caos es representado como la seducción de la libertad. Sin embargo, es una libertad engañosa que termina siempre en la deshumanización absoluta. En este universo, la herejía no es solo una desviación religiosa, es un riesgo de seguridad para mundos enteros. Un solo individuo que sucumba a la corrupción espiritual puede actuar como el foco de infección de ciudades enteras, permitiendo que la locura de la disformidad se derrame sobre la realidad. Esta amenaza es la que justifica la existencia de la Inquisición y su doctrina de vigilancia extrema. La paranoia institucional del milenio 41 no es solo un capricho de poder, sino la respuesta política de un enemigo que puede nacer en el corazón de cualquier súbdito. El imperio ha comprendido que para combatir este cáncer espiritual debe ser más implacable que el propio mal que intenta detener. Al final, el mayor horror que el caos nos revela es que los dioses oscuros son el reflejo de nuestras emociones y pasiones. El imperio lucha contra el caos no solo para sobrevivir, sino para evitar que la humanidad se convierta definitivamente en el monstruo que habita en sus propios sueños. La mayor guerra no se libra en los campos de batalla, sino en la cohesión del alma colectiva, frente a una oscuridad que la humanidad misma ha alimentado durante 10.000 años. El despertar del primarca Guilliman, tras 10.000 años en éxtasis, es a menudo narrado como un milagro religioso. Sin embargo, para la estructura del imperio, su regreso representa una crisis de legitimidad sin precedentes. Pero para dimensionar este evento, debemos entender que es un primarca. No son simples generales, son aristócratas genéticos del imperio, semidioses creados a partir de la esencia del emperador, para ser los arquitectos de su expansión galáctica. Cada uno representa una faceta de la voluntad humana: la guerra, la astucia, o en el caso de Guilliman, el orden y el Estado. Cuando los primarcas desaparecieron o murieron tras la herejía, el imperio no solo perdió a sus líderes, sino su brújula moral. Por eso, el regreso de Guilliman no es solo un refuerzo militar, es una crisis de legitimidad absoluta. Es el retorno de un fundador racional a una casa que, en su ausencia, se ha convertido en una iglesia de fanáticos. Guilliman es el último hombre vivo que recuerda la intención original del imperio. Un mundo donde los dioses no existían, y la lógica era la ley. Al despertar, se encuentra que su propia imagen y la de su padre han sido secuestradas por la iglesia imperial, y su mera presencia cuestiona cada dogma, cada ritual y cada mentira sobre la que se ha construido la teocracia actual. El hombre que más desprecia la superstición debe liderar el régimen que lo santifica. Su impacto inmediato ha sido la ejecución de la reforma administrativa militar, conocida como la Cruzada de Indomitus. La introducción de los marines primaris no fue solo una mejora de la fuerza de combate, sino una maniobra política para centralizar el mando y arrebatar el control a las facciones más estancadas del imperio. Pero esta transformación ha generado una fractura interna profunda. Las instituciones tradicionales, como los altos señores de Terra y los sectores de la Inquisición, ven en Guilliman a un usurpador, o peor aún, a un hereje que cuestiona las bases sagradas de la teocracia. La tensión no es solo por territorio, sino por el modelo de civilización. Al final, la tragedia de Guilliman es la tragedia de la razón misma. Se ve obligado a utilizar el fanatismo que detesta para mantener la cohesión de la humanidad, sabiendo que si intenta imponer la verdad de golpe, provocaría una guerra civil que terminaría incinerando lo poco que queda. Guilliman es el prisionero de un imperio que lo adora, consciente de que es el único hombre despierto en una habitación llena de fanáticos que prefieren morir antes que cambiar su dogma. Tras recorrer las fronteras asediadas por el seno y las grietas espirituales que abre el caos, ¿qué es lo que realmente mantiene en pie al imperio? La respuesta no está en la potencia de sus armas, sino en su inercia. Una inercia cultural y burocrática que deforma la esencia del humano, para convertirlo en un mecanismo viviente que se alimenta de sí mismo. El sacrificio de 1000 almas diarias no es solo un hecho ritual, es la metáfora de una sociedad que devora su propio futuro para comprar un segundo más de presente. En este régimen, el individuo no tiene valor por sus ideas y sus sueños, sino por su capacidad de servir como un engranaje más en la maquinaria de una teocracia estancada. A menudo buscamos héroes en estas historias, alguien que rompa el ciclo, pero figuras como Guilliman nos muestran que, en este universo, la razón es una carga y la esperanza es una forma de crueldad. El imperio es el espejo de lo que ocurre cuando el odio se convierte en la única herramienta de cohesión social y la fe se transforma en un arma de control político. Warhammer 40.000 no nos habla de alienígenas o demonios,
sino del cáncer del fanatismo, y de cómo una sociedad puede terminar adorando las mismas cadenas que lo aprisionan. Es la historia de un sueño de progreso que se pudrió hasta convertirse en un monumento a la crueldad. Quizás por eso nos fascina este universo, porque nos obliga a mirar al abismo y preguntarnos si bajo la presión adecuada nosotros no haríamos lo mismo. Porque nos recuerda que la civilización y la paz es un velo frágil. Cuando ese velo se rasga, lo que queda es una verdad fría y eterna, que en el sombrío futuro del milenio 41 solo hay guerra. Si llegaste hasta el final del video y te ayudó a entender mejor el mecanismo de este infierno, suscríbete a la Biblioteca Enterrada. Seguiremos explorando este y otros mundos. Y recuerda, en un universo de dioses ciegos, el conocimiento es la única luz que nos queda, aunque sea para ver cómo se quema todo a nuestro alrededor. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.